Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es jueves 26 de mayo de 2022 y hoy tenemos una entrevista a lo que yo considero un experto en temas de productividad. Entonces, damos la bienvenida a Abel Yécora. Hola, Abel, muy buenas. Hola, Horacio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decimos buenas noches porque el episodio está grabado el día anterior. Creo que no es ninguna sorpresa, ¿no? ¿Vale? Y nada, bueno, pues voy a hacer una breve presentación de Abel. Abel tiene un podcast que es súper interesante, que yo conocí a través de la red de Emilcar FM, un podcast donde habla de diversos temas sobre productividad y también yo lo encuentro, me da la sensación de muy centrado en gestión de proyectos. Por el contenido que yo veo, se nota que controla muchísimo. Entonces, por eso pensé, bueno, ¿por qué no lo traemos al podcast? La productividad, la gestión de proyectos, que es muy importante para investigadores, y él también está realizando temas de investigación. Entonces, por eso fue mi sugerencia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Abel. Y nada, entonces la primera pregunta sería, bueno, ¿te podrías presentar y contarnos un poco quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo, pues como tú has dicho, soy Abel Yécora. He tenido una carrera un poco accidentada en el tema de cómo he hecho el orden de mi carrera, sobre todo de conocimientos. Y yo empecé metido en este tema por una certificación que se hizo en la zona donde estoy yo, que es una comunidad pequeñita, de PMP. Es una de las certificaciones más importantes a nivel internacional en dirección de proyectos. Pero luego, después de eso, pues ya me acabé metiendo en certificaciones de Agile, en otro tipo de certificaciones, en mirar un poco todas estas metodologías que, digamos, de alguna manera te ayudan a estar más cómodo en el día a día y a no sufrir ese estrés, sobre todo en esta vida que llevamos, Claro. que es la vida de la sociedad de la información, donde tenemos demasiadas cosas que pensar y muy pocas que hacer muchas veces. Entonces se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer porque estamos pensando en ellas. Entonces todo este tipo de metodologías pues siempre me han apasionado, y creo que al igual que hay metodologías de productividad personal que están traídas o llevadas, digamos, al mundo real, pues también tengo la fiel filosofía de que la dirección de proyectos también se puede llevar al sitio terrenal y utilizar ciertas técnicas que asimilamos para grandes proyectos en nuestra vida cotidiana. Ajá. Y nos podías explicar, para los que no lo sepan, porque lo has nombrado al principio, qué es el PMP y qué son las metodologías Agile. Vale, el PMP es una certificación, digamos que existe una sociedad, una especie de empresa en Estados Unidos que se llama el PMI, que la montaron pues unos ingenieros de la NASA que veían que la mayoría de la gente que hacía proyectos pues fracasaba porque no los hacía bien, porque no seguía una metodología de cómo evitar todos los riesgos que pueden hacer que un proyecto salga mal, ¿vale? No es la ley de Murphy, pero más o menos, digamos que lo que te hacen es ponerte una guía, una guía para seguir los pasos y con esos pasos no olvidarte de nada.
Entonces, como vieron que esa metodología era funcional, sacaron un libro y una certificación. Esa certificación es el PMP, que es el Project Management Program, donde es una certificación muy curiosa, porque no es que te haga un examen sobre un libro, sino que tú tienes que hacer un curso y demostrar que has hecho una formación de unas 35 horas. Ajá. Tienes que demostrar 3.500 horas en trabajos en dirección de proyectos, en las que tienes que ir diciendo, en los últimos 2 años además, tienes que ir diciendo en qué proyecto estuviste, qué hiciste, qué rol hacías, cómo lo hacías, ciertas cosas que tienes que hacer una documentación muy extensa. Y luego, aparte, tienes que sacar un examen. El examen consta de unas 200 preguntas situacionales todas, ¿vale? Uh-huh. Y se basa en los conocimientos del libro que ellos suministran, con el curso que tienes, con tu experiencia y con la ética que conlleva todo eso. Por lo que no te preguntan cosas específicas del libro, lo que te preguntan casi todo son situaciones en las que tienes que aplicar un poco todo y saber cuál es la respuesta correcta. Entonces no son nada obvias las preguntas, es prácticamente es una certificación muy dura en este sentido, pero bueno, al final una vez te la sacas, pues ya adquieres un lenguaje común con el resto de toda la gente que trabaja en dirección de proyectos, de tal manera que muchas de las certificaciones a nivel internacional, digamos, se asimilan mucho al PMP, desde la ISO que ahora se acaba de poner, que creo que es la 29500, hasta incluso el PM Square, que es la metodología sacada por la Comunidad Económica Europea para gestionar, digamos, los fondos que vienen de Europa. Pues todas esas tienen mucho que ver, tienen un lenguaje común, todo se basa en ese lenguaje. Y nada, esta metodología pues está es muy americana, pero lo bueno es que te sirve muy bien para adquirir fácilmente otros conocimientos de otras metodologías de dirección de proyectos que son muy similares. Vale, y una duda. Has comentado que, bueno, tienes que leerte, estudiarte un poco ese libro, pero también has comentado una cosa que me llama la atención. Tienes que acreditar una experiencia has dicho un porrón de horas, de 1.000, 3.000 horas. Bueno, 3.500 si tienes una titulación universitaria. Yo cuando me saqué la certificación no tenía esa titulación universitaria y tenía que demostrar 7.500 horas en los últimos 8 años de trabajo. O sea que sí. ¿Esas horas las puedes acreditar teniendo un grado universitario? ¿Se pueden acreditar? No, lo que pasa es que teniendo un grado universitario solo tienes que certificar 3.500. Vale. Y si no lo tienes que certificar 7.500 horas. Pero bueno, a mí me parece un poco, no sé si debe sentido o no, porque uno puede tener un grado universitario y tener cero experiencia en dirección de proyectos. Ya, pero de alguna manera, como has tenido que hacer parte del proyecto o ciertas prácticas, ya lo consideran como algo. Aunque en realidad la certificación es de trabajos en proyecto, no de haber hecho proyectos, sino de estar dirigiendo en algún sentido algo que tenga que ver con proyectos. Vale, porque claro, en un proyecto uno puede estar, digamos, como participante pasivo o participante activo, como el que lo dirige. Digamos que haciendo un edificio, un albañil está haciendo el edificio, poniendo paredes, pero no está trabajando, o sea, no está dirigiendo el proyecto. El que está dirigiendo puede ser el arquitecto, el aparejador, las personas que están en gestión de riesgos, en cosas así, sí que están haciendo una gestión de proyectos, ya que, como digo, la certificación esta en concreto es sobre gestión de proyectos, sobre dirección de proyectos, no sobre el trabajo de proyectos. Vale. Por eso, ahí es donde se mete el Agile. El Agile son una serie de metodologías que están muy ligadas al desarrollo de software. Entonces, lo mismo, se juntaron unos ingenieros de software, creo que fue a finales de los 70 o principios de los 80 o por ahí, pero igual me estoy equivocando y fue a finales de los 80, y se dieron cuenta de que había otra manera de hacer software, de que la ingeniería del software había venido siempre
digamos, marcando claramente, como en la dirección de proyectos, vamos a definir un alcance, sobre ese alcance vamos a definir un tiempo, sobre ese tiempo definimos un presupuesto según los recursos que tengamos que introducir y analizando los riesgos podemos sacar ya las líneas base de un proyecto, que luego presentamos al patrocinador o al cliente y él cuando nos lo aprueba nosotros empezamos a ejecutar y ya está. Y lo que hay ahí va a misa. Si hay que ejecutar cambios tiene que ser siempre con un control integrado de cambios, que es un proceso por el cual se le dice al cliente que tiene que aprobar estos cambios o que si no, pues no se va a poder hacer algo. Entonces se dieron cuenta que en el software eso pues no funcionaba. Bueno, he dicho 70, 80, ahora acabo de caer. Fue a principios de los 2000 cuando empezó lo del Agile, ¿vale? Se dieron cuenta de que el desarrollo de software tenía un pequeño problema, que era que desde que un cliente pedía una cosa hasta que el cliente lo recibía, muchas veces había cambiado tanto el software que ya no era válido. Entonces, no servía de nada hacer una gran planificación de un desarrollo de software que iba a poder tardar meses o incluso algún año, ¿vale? Y que, pues a mitad de ese periodo, por ejemplo, en un software de gestión cambie el tipo de IVA y cuando te entreguen el software de gestión tenga el IVA antiguo, porque en el proyecto no estaba contemplado que hubiera una posibilidad de cambiar el IVA. Vale. Cosas así han ocurrido en muchísimas de las aplicaciones y creo que casi todos los oyentes habrán tenido, si han tenido alguna experiencia en contratar un software, han tenido el que, pues el que no se usaba, no se pensaba en el usuario, sino que se pensaba en el cliente. Y al pensar en el cliente se desarrollaba lo que el cliente quería, el cliente lo aprobaba, se le vendía y ya estaba. Ahora todo eso ha cambiado hacia que hay unas maneras de hacer las cosas que se basan básicamente en no vamos a planificar tanto y vamos a empezar a ejecutar. Vamos a empezar a hacer cosas que sean funcionales y siempre rodeando al usuario que lo va a usar, no al que paga por la aplicación, sino al usuario. O sea, si en una empresa me contratan un software de gestión, no se trata de hacer lo que el jefe diga, sino lo que la persona de administración va a usar. Vale. Y luego, aparte de eso... Sí, perdona. Sí, aunque supongo que habrá que tener un poco la aprobación de los dos, porque el que pone el dinero es el que está un poco claro, arriba. Pero cuando lo explicas claramente al de arriba y le dices que de esa manera lo que va a tener es un software que va a ser funcional desde el primer día y que va a ser como el usuario lo va a usar, entonces hay muchas maneras de hacerlo. Luego, aparte, pues la mayoría de las metodologías ágiles lo que hacen es basarse en que el cliente por norma general pide un montón de cosas, pero solo va a utilizar un 20%. Claro. Es la regla de Pareto que está en casi todos los sitios, lo del 80-20, sí. Y que el 80% de las veces se va a utilizar el 20% de las funcionalidades. Así que lo que se hace es centrarse en ese 20% de funcionalidades, de hacerlas lo más rápido posible, de tal manera que luego ya puedes ir añadiendo el resto de cosas. Pero lo importante está en lo más rápido posible. Entonces eso hace que puedas sacar versiones de software muy rápidas y tener un software que no tengas que esperar 2 años a que el software realmente esté hecho, aquella que habías pedido, sino que en un par de meses puedas tener ya versiones funcionales. Y una curiosidad, estamos hablando de que las metodologías ágiles surgen, creo que has comentado, a principios de los 2000, ¿no? Sí, a principios de los 2000. O algo así, vale. Entonces, previamente, el modelo de desarrollo de software era la empresa que va a desarrollar ese software habla con el jefe, con el principal encargado, se entienden sin tener en cuenta el usuario final, como en el caso que estabas comentando ahora, y van para adelante a donde lleguen, ¿no? Eso es, y se desarrolla en modo cascada, que se llama, que es que empiezas a hacer el desarrollo de la base, luego de las funcionalidades, luego las pruebas, luego los testing y luego la entrega y tal. Es un modo de desarrollo en cascada. Aquí no, aquí se desarrolla en las metodologías ágiles, desarrollas todo en paralelo y lo haces siempre con el cliente introducido dentro del equipo de trabajo. Entonces, una duda, no sé si lo sabrás, propuestas de software como pueden ser Microsoft Windows, por ejemplo, estoy pensando Windows 95, digo 95 porque es previo al comienzo de las metodologías ágiles. ¿Sabes si fue desarrollado teniendo en cuenta
con metodologías ágiles. No existían en su momento como tal, pero no sé si se sabe si se utilizó teniendo en cuenta el usuario final o no. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, en realidad hay historias sobre las ventanas de Windows, no en el 95, sino en el 3.11, en el que no miraban al usuario, miraban a Apple. A Apple, vale, que había hecho el primer entorno de ventanas y decía, claro. Quiero que me copies esto, ya está, vale. no quiero otra cosa, quiero que me copies esto, ¿vale? Era fácil, vale. Entonces la mayoría de las cosas se han hecho así. Si tú echas la vista hacia atrás y empiezas a pensar en el Windows 95, no tiene ningún sentido que para tener que apagar un ordenador tengas que darle al botón inicio. Claro. Es un tema... Hay un montón de cosas que no, pues estaban pensadas de esa manera, era algo así, pero esto no tiene que ver. No era, o sea, desarrollar grandes aplicaciones para una venta de las aplicaciones, por norma general, suele ser en modo de cascada. Pero sin embargo, si lo que quieres es hacer una startup, algo muy rápido, una aplicación que sea para gestionar pequeñas cosas que quieres vender muy rápido, que quieres hacer muy rápido y que quieres tenerla ya, entonces no puedes irte a modelos de cascada. Vale. O sea, entonces, si ponemos en los extremos, por una parte, los modelos de cascada que son... Que siguen funcionando, ¿eh? Siguen funcionando, vale. Entonces, sí. A día de hoy, aunque estén las metodologías ágiles, si Microsoft saca el nuevo Windows, lo que sea, ¿sigue utilizando metodologías de cascada? O... En principio sí, debería de utilizar metodologías en cascada, sí, aunque luego puedes utilizar algunas cosas como pruebas de concepto, pero un Windows es un sistema operativo como tal y luego va añadiendo ciertas cosas. Entonces, el sistema base tiene que tener ya ciertas cosas que son pues todo lo que es el núcleo, la comunicación de las interfaces hacia los drivers, el soporte para los procesadores y placas y todas estas cosas, la gestión de la memoria, todas estas cosas las tiene que tener ya el sistema operativo. Entonces eso es el núcleo. Otra cosa es que luego vayan haciendo diversas funcionalidades según van escuchando algunas cosas, pero cuando tú distribuyes aplicaciones suelen ser en cascada, pero cuando tú estás generando una aplicación para un cliente suele ser en Agile. ¿Me explico? Porque si tú estás haciendo algo que vas a distribuir al público en general. Lo que pasa es que si por ejemplo, a mí me viene un cliente y me dice quiero una aplicación para mi restaurante en la que voy a meter mis platos y la quiero así, eso es mejor hacerlo en Agile porque en cerca de un mes puedes tener ya una aplicación funcional. Igual no tiene todas las funciones del restaurante que quería en un principio, pero ya puede ser funcional. Otra cosa es que yo quiera hacer una aplicación de un juego de pegar tiros, vamos a decir, ¿vale? Un juego de Battle Royale. Si quiero hacer un Battle Royale, pues no tengo por qué hacerlo en Agile en sí. Tengo que sacar ya una prueba que va a ir al público a vender cosas al público. Aunque, como digo, también se puede utilizar en cascada para clientes individuales y también se puede utilizar Agile para clientes en general. Vale. O sea, aquí ahora mismo no hay un método mejor que otro, no hay una metodología mejor que otra. Todo va a depender de muchísimos factores, por lo que estás comentando. Todo depende de muchísimos factores. Agile siempre encaja cuando el cliente no tiene claro lo que quiere. Vale. Y en cascada siempre encaja cuando el cliente tiene muy claro lo que quiere. Vale. Entonces, una duda. Otra pregunta. Cuando salió el iPhone, ¿vale? Sí. Yo creo, no sé cómo lo hicieron, imagino que no es que Apple fuera preguntando a la gente, oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? Porque sacó un concepto que era totalmente nuevo. ¿Qué metodología habrían utilizado hoy? A mí me da la impresión de que sería por la magnitud del proyecto, no sé si sería una metodología en cascada o que fue híbrida en cuanto a que preguntarían a algunos usuarios, digo yo, qué es lo que les gustaba. No sé, porque era un concepto totalmente nuevo. Aunque preguntes a los usuarios, como digo, puede ser metodología en cascada. El concepto del Agile es que el usuario está metido dentro del equipo de desarrollo mientras se está desarrollando la aplicación. O sea, tú coges al usuario y lo metes dentro. O sea, imagina un software de gestión para una empresa que lo haces con Agile, ¿vale? La persona de la oficina que va a utilizar ese software
debería de estar al lado de los desarrolladores de software. Vale, en todos los pasos. Sí. Claro, porque en el momento en el que los desarrolladores de software tienen una duda, le van a preguntar al usuario, oye, ¿y esto cómo lo haces tú? Pues a mí me gustaría que el botón estaría aquí arriba a la derecha. Vale. O a mí me gustaría que un botón que me recalcule estas cosas, porque si no tengo que sacar yo la calculadora del cajón. Ciertas cosas como esas que no se han tenido en cuenta en una versión inicial del proyecto pueden solucionar mucho al cliente, ¿vale? Que no sacando una versión y luego haciendo, reparando bugs o añadiendo funcionalidades. Vale. Entonces esto me empieza a parecer complejo porque por lo que he escuchado en tu podcast hay, y por otras cosas que he visto yo en otros contextos, hay muchísimas metodologías de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, sí. Pero básicamente lo que es la gestión de proyectos dura, todas siguen un mismo patrón, ¿vale? Hay algunas metodologías que solo se centran en lo que es la gestión, la labor del director de proyectos como tal. Hay otras que se meten en toda lo que es la administración de la empresa, la capa superior de negocio, de cómo se tiene que hacer el proyecto con respecto a la empresa, entonces llegan un poco para arriba, y luego hay otras que incluso se meten en cómo trabajar, ¿vale? Digamos que las que se meten más en trabajar y menos en la parte de gestionar proyectos, casi todas se centran mucho en las metodologías ágiles, que como digo, se puede llevar a otras cosas que no sean el desarrollo de software, ¿vale? Claro. Se puede llevar. Igual, y también está muy relacionado todo esto con el Lean, que también hablo mucho en mi podcast de las metodologías Lean, que esas sí que vienen de los años 50 de la fabricación en cadena, ¿vale? Entonces, todo eso tiene mucho que ver. ¿Podrías comentar, un poco para la audiencia qué serían las metodologías Lean? ¿Cuál es la base? La base de la metodología Lean es sacar producción desechando todo aquello que el cliente no está dispuesto a pagarte por ello, ¿vale? Esa es la base más mejor definida, ¿vale? ¿Por qué? Imaginémonos que tú compras un coche, ¿vale? Que es un producto fabricado. Tú compras un coche y resulta que hay unos tornillos que sujetan las ruedas que tienen 25 vueltas. Pero hay otros tornillos de otros coches que tienen 6 vueltas y media. La pregunta es, ¿tú pagarías más por las 25 vueltas que por las 6 y media? En un principio a ti te da igual las vueltas que tenga el tornillo, lo que te importa es que la rueda esté sujeta, ¿vale? Entonces se trata de eliminar todas esas pequeñas cosas que no aportan nada realmente al cliente. En un proceso de producción puedes eliminar tantas cosas que no aportan que haces que en realidad se produzcan más con menos coste. Vale. La mayoría de las empresas que han introducido metodologías Lean, empresas, digamos, industriales, ¿vale? De fabricación, que han introducido metodologías Lean, lo que han hecho es, porque al principio cuando las introducen parece que da miedo porque como haces que los trabajadores produzcan más, es que vas a echar a más trabajadores, o sea que los vas a despedir, pero es todo lo contrario, porque aunque nos parezca raro, el empresario no quiere ahorrarse dinero, quiere ganar más. ¿Vale? Una vez que tienes el concepto claro y que lo explicas a los empleados de que esto es para que el empresario gane más y no para que le costéis menos, lo que se hace es aumentar muchísimo la productividad con el mismo coste de gastos. Al aumentar la productividad con el mismo coste, lo que haces es te vuelves más competitivo en el mercado. Y al volverte más competitivo, tienes más pedidos. Luego contratas a más gente. Eso es así de matemático. China, no hay fábrica en China que no utilice metodologías Lean, ¿vale? De quitar todo lo que no haga falta. Si tú compras unos routers en China y no les dices que te vengan embalados, te ponen los routers sin caja, y sin bolsa, y sin plástico, y sin nada. Vale. ¿Me explico? Porque para ellos ven que eso no aporta nada. Y como no aporta, a menos que lo pidas, no te lo ponen. Es una cosa que dices, joder, pero ¿qué presentación es esta? Si me han venido todos amontonados y tal. Claro. Y tú dices, es que, claro, y ellos piensan de esa manera. Dicen, si es que si no le aporta nada, ¿para qué le voy a mandar estas cosas? Entonces, Lean es eso, es hacer todo eso, es hacer ciertas metodologías de conteo de tiempo. Por ejemplo, en muchas de las fábricas los procesos no están optimizados porque hay un proceso, por ejemplo, que puede ser el proceso máquina, que es cuando una máquina
máquina está trabajando, ¿vale? O cuando una máquina requiere de un empleado. Entonces, si separas las operaciones del empleado con las operaciones de la máquina y las intentas paralelizar, lo que haces es que puedes sacar más producción por un número de tiempo. Imaginémonos que un empleado, o sea, yo he visto ejemplos de eso, un empleado que tiene que meter una chapa en una máquina que lo que hace es sacar un tubo. Entonces el empleado coge una chapa, la mete en la máquina, a los 10 segundos sale un tubo, lo coge, lo pone en un palé, coge otra chapa, lo mete en la máquina y así está 8 horas al día, ¿vale? Pues como si lo analizas, el empleado está parado, vamos a decir entre comillas, pues un porcentaje de tiempo que puede ser un 60%. Parado porque lo que está es esperando a la máquina. Si a ese empleado le pones otra máquina, ese empleado, haciendo más o menos lo mismo, puede producir el doble. Vale. Pero tienes que hacer que vaya bien la cadena, que ambas máquinas vayan sincronizadas, que cuando una esté haciendo el tubo, la otra esté para cargar. Vale. Todas esas cosillas hacen que sean más competitivos. Ajá, pero en este caso, en el caso anterior, era eliminar cosas que no fueran necesarias, pero aquí entiendo, en este caso del operario, no es que estés eliminando nada, sino que estás eliminando el tiempo de espera. Eso es. Vale. Que es desperdicio. Es desperdicio, al fin y al cabo. Eso es eliminar el desperdicio y eliminar todo lo que sobra y todo lo que no aporta al cliente. Vale. Entonces al cliente no le aporta el que el empleado esté parado. Claro. Entonces necesitas una persona o un departamento o lo que sea que esté continuamente analizando y procesos de mejora, claro. Vale. Todo lo del el ciclo PDCA, que es el plan Do, Check, Act, en el que se trata de que cuando veas algo lo planifiques, lo ejecutes, chequees que está funcionando bien y actúes en consecuencia a ese check. Y vuelves otra vez a planificar. Es un proceso muy ligado con el Lean, en este sentido, que es simplemente no paras de mejorar. Tienes que estar innovando y mejorando siempre, continuamente, porque siempre hay cosas que te puedes dejar. Entonces, como ves, me meto con todo lo que son metodologías porque me encanta. Es más, uno de los ejemplos más claros de una de las metodologías Lean son las 5 S. Las 5 S es un método de limpieza, ¿vale? En el que se trata son 5 palabras en japonés. En japonés. Sí, que es algo así como separa aquello que te vale o que no te vale, coge lo que te vale y ordénalo, luego pon cada cosa en un sitio y ten un sitio para cada cosa, y luego haz limpieza o algo así, ¿vale? No sé si el orden era así o tal, pero es que eso es lo que utiliza Marie Kondo en todos sus libros. Marie Kondo es las 5 S, o sea, son las 5 S, pero llevadas a cómo ordenar los armarios. ¿Cómo ordenar los armarios? Sí. No he leído el libro, pero me imagino un poco por dónde va el tema. Sí. Es prácticamente las 5 S de Lean. Interesante. Y entonces, has hablado de China, has hablado de los japoneses. ¿Cómo ves tú, en general, no sé si puede hablar de la situación en España, de las empresas a la hora de utilizar todas estas metodologías? No sé si puede decir algo. En realidad, mi padre a principios de los 80 trabajaba en una fábrica de piezas de coches y ya empezaban a implantar eso. Me contaba mi padre pues cómo venía un señor con un cronómetro a cronometrar cuánto le costaba a él hacer las cosas. Y claro, él sospechaba que eso era para ver si iba rápido o lento o cómo iba de mal. Y no. Era para saber cuánto tiempo estaba parado y cómo evolucionar ese proceso. Claro. Cómo mejorar ese proceso para que fuera toda la fábrica más productiva. Y no estaba evaluando a los empleados, no, simplemente estaba haciendo un conteo de cómo se están haciendo los procesos y cómo se pueden mejorar, ¿vale? Y eso estamos hablando de principios de los 80 en España. Ahora ha cambiado mucho todo lo que tiene que ver con la industria en España. Hay una película que no me acuerdo cuál es, en la que salen dos y uno le dice al otro, ¿te acuerdas cuando en España se fabricaba? Es un poco gracioso y cada vez nos hemos ido todo el mundo a fabricar a China.
Vale. Yo creo que en un futuro, no sé por qué, tengo esperanza de que con todo esto que nos está pasando y que nos hemos dado cuenta de que dependemos demasiado del transporte y que el transporte se puede colapsar y se colapsa porque un barco se cruza en el estrecho de este de aquí, pues yo creo que vamos, y sobre todo porque hemos sufrido ya los tirones de demanda últimamente con el tema de los microchips y todo eso. Ya no es lo mismo que antes. Antes el tema es que el distribuidor de la calle, digamos, ya compraba cada vez que le pedían y venía muy rápido. Eso está pasando ahora mismo en las farmacias, es absurdo. En las farmacias tienen reparto 4 veces al día en España. ¿Vale? O sea, una medicina que no tengas, en 4 horas la tienes en las farmacias. Entonces, ¿para qué van a almacenar las farmacias? ¿Para qué van a almacenar las tiendas si tienen el producto al día siguiente? ¿Vale? Entonces, antes pasaba que como te traían a las tiendas los productos cada semana, pues tenías que almacenar para una semana para la zona donde tenías. Entonces, esos precios se estabilizaban. Eran estables porque los había comprado a un precio y durante esa semana eran estables. Pero si comprabas a un mayorista, el mayorista le pasaba lo mismo. No podía comprar al fabricante 50 piezas o para una semana, tenía que comprar para un mes, para 2 meses. ¿Vale? Entonces los precios eran muy estables, no podían subir de un día para otro, de repente subían, pero igual subían cada mes. ¿Ahora qué pasa? Pues que el mayorista se ha convertido en minorista. El mayorista solo almacena para 3-4 días. El minorista compra al día y el fabricante casi puede vender directamente al cliente, que ya nos está pasando. Casi todos. Apple vende directamente al cliente. Insta360, que son las cámaras, vende directamente al cliente. DJI, casi todos venden directamente a clientes como fabricantes. ¿Pero qué pasa? Que no se estabilizan los precios. Que de repente el fabricante, si tiene una materia prima que le cuesta más, va a subir el precio de un día para otro. Y el mercado no puede soportar unas variaciones de precio tan grandes y sobre todo cuando dependen tanto del transporte. Entonces yo creo que todo esto nos va a hacer ver que empezaremos a ser más competitivos fabricando digamos, en cercanía y volviendo al modelo antiguo en el que la tienda compraba productos para una semana, el mayorista compraba productos para un par de meses y el fabricante se dedicaba a fabricar y no a vender. Pero es un poco también utopía, puede ser. Vamos a ver, porque yo veo que parece ser quien vea eso venir puede ser una buena oportunidad de negocio. Yo creo que cuando eso dependa también, si depende únicamente de la gente que se mueve, genera negocio en torno a ello, pero como siempre depende todo también de los gobiernos y de las facilidades o no facilidades que te pongan. Entonces, pero bueno, por lo menos es una buena oportunidad de negocio. Pues es muy interesante. Y antes estabas hablando de la metodología Lean. Y has comentado también, estamos hablando de oportunidades de negocio, que fundamentalmente todas estas metodologías ágiles se aplican a startups también principalmente, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿nos podías comentar un poco cómo es tu trabajo en el día a día? ¿Tú te dedicas a analizar cuellos de botella en procesos o a gestionar proyectos? No, ahora mismo yo trabajo en una aceleradora de startups. ¿Vale? Pero trabajo desde hace un mes. Antes estaba en otra empresa generando líneas de negocio e innovación con temas de, pues sobre todo temas de tecnologías para educación, tema de impresión 3D. Bueno, estaba prácticamente trabajando en el mejor trabajo del mundo y ahora creo que estaba equivocado porque ahora también tengo el mejor trabajo del mundo. Vale, bueno. Estoy en una aceleradora y me dedico un poco a gestionar o a de alguna manera formar a todas estas startups en lo que son las metodologías ágiles o en la gestión de proyectos de una manera en cascada o tradicional. Es dependiendo de qué quieran generar, de qué quieren hacer, en qué momento, cómo lo quieren sacar, pues ir asesorándoles en este caso de cuál es la mejor metodología para utilizar. Genial, eso es muy interesante. A mí es que la impresión que me ha dado, por lo que oigo y veo de startups relacionadas con el software, me da la impresión de que todo el mundo tira hacia Lean Startup.
Sí. Entonces, supongo que no es la única. Y como tú bien dices, hay que analizar lo que quiere desarrollar cada uno, en qué condiciones, múltiples factores, para ver si le recomiendas una metodología u otra. Eso es lo que estás comentando tú, ¿no? Eso es. ¿Y qué opinas del Lean Startup? Porque parece que la gente le echa sal a todo. Parece que todo el mundo lo da como solución. Lo del Lean Startup. Sí. Sí, a ver, está muy bien, aunque es curioso porque el Lean Startup tiene que ver en la palabra con todo lo que es la metodología Lean, pero no tiene que ver con lo que es la metodología Lean. ¿Vale? Sí que se trata de... Lo bueno de la metodología Lean Startup es que se basa mucho en cómo generar la empresa, el negocio y cómo centrarte en el usuario y cómo ver que lo que estás generando es algo que tiene valor, ¿vale? Y eliminar todo, volvemos a lo mismo, es eliminar lo que no aporta en la empresa, intentar quitar lo que no aporta, en ese caso, en la empresa. Entonces, una cosa son las metodologías de trabajo y Lean Startup es para la generación de la empresa como tal, generar el negocio como tal, analizar el negocio. Vale. Es muy interesante. Y no sé, ¿qué otras metodologías, no sé, en tu día a día, supongo que tú con los conocimientos que tienes de gestión de proyectos, todas estas metodologías, supongo que no sé si encuentras una gran variedad de metodologías que sugerir a toda esta gente que empieza. Supongo que lo ves un poco desordenados. No sé, ¿cómo es tú? ¿No? Los veo. A ver, a mí me encanta de las metodologías, me encanta el componente psicológico que genera la metodología, ¿vale? El componente psicológico me estoy refiriendo a la tranquilidad, a la paciencia, a por qué esta metodología no solo te sirve para que lo que quieres hacer se haga, sino para que tú además estés tranquilo cuando lo estás haciendo. Cosas como que en GTD tú no tienes que poner las tareas diciendo tengo que lavar la ropa, sino que lo tienes que poner como un objetivo, que es ropa perfectamente ordenada en el armario. Entonces, cuando tú lees la tarea y lees lavar la ropa, te puede dar pereza. Pero cuando tú lees la tarea y dices, ¡buah! Ropa perfectamente ordenada en el armario. Eso mola mucho. Eso mola mucho. ¿Vale? Pues todos esos componentes, todas las metodologías tienen un componente muy psicológico que una vez explicado, porque cuando te explican la metodología te la explican y ya está. Esto es sota, caballo y rey y tú dices, vale, pues bien, se hace así. Pero no terminas de estar tan contento como cuando realmente ves eso, joder, es que esto aporta tranquilidad, esto aporta serenidad, aporta que no la puedes, que no puedes fracasar en un proyecto si sigues una metodología de dirección de proyectos buena. No puedes fracasar en el proyecto porque las propias metodologías tienen en cuenta el fracaso como tal. Entonces no fracasarías, sino que cerrarías el proyecto porque no es viable y ya está. Claro. Entonces no es lo mismo que haber fracasado, que el concepto de me ha salido esto mal, que el concepto de uy, se me ha olvidado estas cosas. Pues todas estas metodologías ayudan a que tú estés tranquilo con lo que haces, con lo que no haces, con cómo lo haces y sobre todo que las cosas funcionen bien. Y hay mucha gente que ha probado muchas cosas antes que nosotros, ¿vale? Y que tenemos la suerte de que ha sabido describirlo, ha sabido contarlo de alguna manera. Vale, y me parece ya mucho más complejo porque, por una parte, dependiendo del negocio, habrán unas metodologías que se puedan sugerir o no, pero como tú has comentado, a la hora de tener en cuenta el componente psicológico, no sé si uno al mismo tiempo, a ver, hay una startup, ¿vale? Dos startups que quieren hacer lo mismo o llegar a lo mismo, ¿vale? Pero el CEO, o vamos a decir el equipo, tienen un perfil psicológico totalmente distinto. ¿Habría que afinar la metodología dependiendo de la forma de ser de esas personas? La metodología... No, soy un poco... vamos a decir, recto con el tema de cómo llevar las metodologías, ¿vale? Entonces no soy de adapta la metodología a ti, sino soy más de convencerte por qué tú deberías de adaptarte a la metodología, ¿vale? ¿Por qué funciona así y de las otras maneras no? ¿Vale? Pero por otro lado, la mayoría de las metodologías te dan una libertad
absoluta de trabajo. O sea, te suelen dar una libertad de que tú cuando trabajes, de tal manera que tú cuando vayas a trabajar estés trabajando bien, contento, tranquilo, en lo que realmente quieres hacer, porque de nada sirve una metodología que te obliga a hacer un trabajo que no quieres hacer, ¿vale? Porque cualquier metodología que te obligue a eso, al final lo que va a conseguir es que tú no trabajes en eso. Y entonces, en cualquiera de los dos casos, pues no trabajes porque no te gusta. Pero adaptar la mayoría de las metodologías es muy complicado. Y además es que las metodologías se basan en la mayoría se basan en pequeñas píldoras, por lo que no es que tú tengas que adaptar las metodologías, lo único que tienes que hacer es seguir o coger las píldoras que a ti te valen. Claro. Lo que pasa es que hay otras metodologías que o coges todo o lo haces mal, pero como por ejemplo GTD es una metodología que o lo haces así o no lo estás haciendo. Sí. Entonces ahí... ¿Y tú, bueno. Sí, y en tu trabajo tú ves, imagino, no sé, cuando llega una gente totalmente nueva y tú empiezas a sugerirle cosas, supongo, bueno, no sé si ves como una especie de evolución y ves que en algún momento ya las cosas empiezan a funcionar, supongo, no sé si es un proceso gradual o que luego de la noche a la mañana dices, bingo, esto era lo que necesitabais, ya lo estabais haciendo, ya os dais cuenta, ahora el proyecto progresa. No, por norma general, las cosas se las empiezan a creer en cuanto empiezan a andar, ¿vale? Lo bueno que tienen las metodologías, o la mayoría de las metodologías, es que tienen un feedback muy rápido, muy rápido. O sea, enseguida empiezas a estar en paz con las cantidad de cosas que tienes que hacer, ¿vale? Si sigues las metodologías, enseguida obtienes algo. Entonces, no hay más que empezar poquito a poquito enseñando. Si es una metodología que es muy grande y tienes que convencer a alguien, lo único que le tienes que decir es, prueba solo con esto. Y cuando termines y estés tranquilo, seguimos con el siguiente paso. Vale. Porque decirles muchas veces a muchos o explicarles una metodología completa y todo, pues les satura y les pierde el foco de dar el primer paso. Empiezan a ver el objetivo como igual un poco lejos y empiezan a decir, es que esta que tenga todo esto, y muchas de las metodologías se tienen que empezar con el primer paso. Entonces, es dependiendo del perfil del oyente, en este caso, o del perfil del que está viniendo a escuchar. Hay que adaptarse a todo eso, pero al final se trata de que ellos han venido para tener una metodología, o sea, claro, para mejorar su estado. Pero una cosa, a ti la gente, cuando asesoras a una startup, te viene un equipo y aquí antes estábamos hablando de una persona, etcétera, pero esto debe calar en el equipo entero. O sea, sí. ¿Le debe funcionar mayormente a todo el equipo o le debe funcionar solo al CEO que va a ejecutar el plan? ¿O cómo lo ves? Por norma general tiene que estar todo el equipo involucrado. Todo el equipo, vale. Hay veces que las metodologías se implantan de abajo hacia arriba y hay veces que van de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba es que igual el empresario o el CEO no está convencido con las metodologías, pero ve que se ponen en marcha y que las cosas dan resultados y entonces lo apoya. Y otras veces pues es el CEO el que dice quiero hacerlo con esta metodología y los de abajo no están de acuerdo porque han trabajado siempre de la otra manera y sin embargo, pues como viene desde arriba impuesto, pues empiezan a trabajar y dicen en breve, hoy pues sí que está funcionando. Entonces hay varias posibilidades de eso y hay veces que no se puede implantar ninguna metodología, que ni uno está de acuerdo ni el otro tampoco, y quieren hacerlo de otra manera, pues si quieres hacerlo de otra manera, hazlo de otra manera. No estamos para obligarte, estamos para ayudarte. Claro. ¿Y qué es lo que consideras más satisfactorio de tu trabajo? Y lo menos satisfactorio. Bueno, lo más satisfactorio yo creo que es que yo aprendo todos los días, ¿vale? Y aprendo todos los días más sobre... y contando las metodologías, aprendo más de las metodologías. Y siempre hay un caso de alguien que dice, y esto no sé qué, y en ese momento tienes que pensarlo y repensar y replantearte y decir,
es que este que ha tenido esta duda realmente es una duda que podría haber surgido y que puede surgir y empiezas a analizar y a ver cosas. Pues bueno, he tenido técnicos que utilizaban personalmente metodologías como GTD, y luego en la empresa utilizaban Scrum, que es una metodología de gestión de proyectos, y no sabía cómo unir las tareas de uno con lo otro. Y es una duda, porque son dos metodologías, pero completamente distintas. Una es personal y la otra es en equipo. Y cómo, pues ahí dándole vueltas a esto lo tienes que separar, porque esto es una cosa que es tu trabajo y tu trabajo no entra en tu GTD porque tu trabajo tiene que ser tu trabajo, pero todo lo que salga en tu trabajo que no esté realmente en tareas del trabajo tienes que meterlo en tu GTD y cosas claro, así. claro. O sea, y cada día aprendo. Entonces es muy bueno y sobre todo pues ver cómo la gente en cuanto empieza a evolucionar pues te mira de otra manera, te mira diciendo, hostia, no hemos trabajado nunca de esta manera, esto ha sido lo mejor y cosas así. O sea, la verdad es que la gente en cuanto lo toma y lo coge bien y lo hace bien, se da cuenta de eso, de que jamás habían trabajado con tanta tranquilidad. Pues, o sea, la última vez que hicimos un sprint de Scrum, los desarrolladores estuvieron prácticamente 7 días seguidos desarrollando en las horas que ellos querían, a las horas que ellos querían, sin que nadie les llamaría ni les diría nada, sin que nadie les pidiera nada. O sea, ellos tenían unas tareas que hacer y las podían hacer cuando quisieran, como quisieran. No tenían el cliente diciendo cuándo me vas a tener esto hecho, por qué esto no está, dónde está esto. No les llamaban para nada. Si necesitaban cualquier cosa me llamaban a mí y me decían, oye, que es que necesito que me levantes un servidor en no sé qué. Yo me encargaba de buscar el servidor para que ellos estuvieran centrados en eso. ¿Qué pasa? Pues que en 7 días habían desarrollado lo que igual les hubiese costado un mes. Wow. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era todo fácil, era todo de repente hecho, era todo como diciendo, no hemos trabajado nunca de una manera tan cómoda y tan fácil, ¿vale? Pues ese tipo de cosas pues vas aprendiendo y vas diciendo, porque es que hay un problema en el mundo que es que faltan desarrolladores de software y lo malo no es que tengas que captar talento para traerlo a tu empresa. Lo malo es que los buenos, si no los mantienes, se te van. Claro. Y tienes que tenerlos contentos para que no te vengan los malos, que esos ya los compras a saldo, y que te vengan los buenos porque dicen, uy, es que en esta empresa se trabaja muy bien, ¿sabes? Y se trata un poco de todo eso. O sea, no es solamente que los desarrolladores estén contentos, que el producto salga, es ya por la empresa porque se genere un equipo de gente que realmente sea buena, con un nivel muy avanzado y que quieran estar ahí. ¿Por qué? Pues porque trabajan bien. Y lo peor del trabajo, pues es que, no sé, que de alguna manera no dejas de pensar en el trabajo. Claro. Porque digamos que todas las situaciones te llevan a un reto personal de pensar cómo adaptar o cómo coger las metodologías que ya conoces y ponerlas en el suelo, ¿vale? Porque las metodologías siempre son muy abiertas y hay que plasmar, o sea, hay que bajar a la tierra para realmente ver cómo se ejecutan. Entonces, estás todo el día, cuando sales del trabajo, sigues pensando en esto que se me ha quedado aquí, cómo lo tendría que hacer, ciertas cosas. Pero bueno, al final, si te gusta ese tipo de... O sea, yo que soy un apasionado, pues al final sigo disfrutando el resto del día pensando en ello. Claro. Porque conectado con eso, bueno, tú creaste el podcast. ¿Qué te llevó, la pregunta sea, ¿qué te llevó a crearlo? ¿Precisamente esta pasión o este gusto que tú tienes hacia estas metodologías? ¿O cuál fue tu motivación para poder hacerlo? Bueno, la motivación fue que leí un tuit de Emilio Cano, el director de la red de podcast, que ponía, si te ves capaz de hacer un podcast, llámame o mándame un tuit, ¿vale? Si te ves capaz de hacer un podcast en general o sobre gestión, ¿así? En general, sí. En general. Bueno, fue algo así como que acababa de llegar Carmela
Carmela de Bacteriófagos, que es sí. uno de los mejores podcasts que he escuchado nunca. Es increíble lo bueno que es ese podcast. Entonces yo no me veía como Carmela. Obviamente mi podcast tiene un nivel mucho más bajo que el de Carmela en este sentido, pero bueno. Yo creo que está muy bien tu podcast, o sea, te lo digo en serio. Gracias. Yo lo vi y dije, pues yo me veo capaz de contar todo. O sea, todo lo que sé de metodologías de gestión de proyectos, de dirección de proyectos, de todo esto, y a la vez aprender sobre lo que tengo que contar al final. Entonces se lo propuse. Al principio tuvo un par de dudas y me dijo, pero esto va a dar para capítulos. Y le dije yo, pues mira, entre el PMB, entre todo lo que hay de Lean, o sea, aquí tienes para bueno, o sea, puedes hacer una enciclopedia entera. Luego, obviamente, contenido había. Y fue algo súper extraño, porque fue directamente, me mandó un micrófono y me dijo, empieza a grabar. No había escuchado nada de mí, ni nada de nada. Yo lo flipaba, yo decía, pero... Te mandó un micrófono a casa, un micrófono sí. Por correo postal, por lo que fuera. Sí, me mandó directamente un micrófono. O sea, me dijo, ¿tienes un micrófono? Y grabé una cosa y me dijo, ese no es el audio que quiero, mañana te mando un micrófono. Y no me puso a prueba sobre qué iba a ir el podcast, me dio libertad total, me enseñó un poco cómo hacerlo, y yo creo que, a mí me gusta explicar las cosas, me gusta contarlas. Es más, aquí en mi comunidad tenemos un centro tecnológico y he dado cursos de dirección de proyectos y cosas así. Pero vamos, lo del podcast es al final, está muy bien, porque al final estás contando a varias personas y bueno, es de agradecer que me apoyéis porque al final es las escuchas de los oyentes las que te hacen seguir y esforzarte en ello. Claro. Yo he escuchado pocos podcasts donde se trate el tema de la gestión de proyectos, que también me interesa bastante. No sé tanto como tú, ni muchísimo menos, pero me gusta porque lo tratas de muy diversos puntos de vista, muchas metodologías distintas, y como te he dicho antes, una enciclopedia, ahí tienes un montón de cosas, sí. ¿No? Entonces sería para preguntarte también, si se puede preguntar, ¿qué planes tienes a futuro para el podcast? No sé si te lo has planteado, no sé, en cuanto a contenido, manera de contarlo, etcétera. Sí, pues yo por ahora me gustaría seguir así, ¿vale? Estoy fallando un poco en la regularidad porque ahora sí que tengo una carga de trabajo un poco elevada, pero pues eso es un podcast quincenal y hay alguna quincena que no saco esa hora y media que tengo que sacar para prepararlo, para hacerlo y para grabarlo y publicarlo. Y me pilla el toro. Pues, por ejemplo, esta última quincena me ha pasado, pues no ha habido podcast esta semana pasada y me las veré mal para que salga el próximo miércoles, así que no sé cómo lo voy a hacer, pero algo haré. La parte buena es que cada vez me cuesta menos hacer los capítulos. Ahora mismo que estoy trabajando en todo lo de Agile, pues me cuesta poco poner un ejemplo de una situación que me haya ocurrido en la empresa, pero es sentarme, es ponerme, es hacerlo, y me gustaría continuar y me gustaría sobre todo mantener la regularidad, que llevo un tiempillo bastante bueno siendo regular, y eso al final se nota en los posicionamientos, sobre todo de los podcasts en los podcatchers, sí. La regularidad hace que subas, y eso al final pues se convierte en escuchas, que luego todo se agradece. ¿Y te has planteado en algún momento, porque ya tendrás bastantes oyentes, etcétera, te has planteado en algún momento monetizarlo o dirigirte de alguna manera a esa comunidad? He tenido patrocinios, pero no me he planteado el monetizarlo como tal. No me lo he planteado. Creo que hay mucho contenido abierto y que es fácil de ver o de escuchar, pero bueno, no sé, quiero decir, si habría... porque para monetizarlo creo que tienes que meter mucho más esfuerzo, tienes que prepararlo mucho más y mucho mejor, y ahora no es el momento, pero no te digo que igual dentro de X tiempo me lo pienses y tengo más tiempo libre.
Yo es que veo para el tema de monetizarlo, veo dos cosas, ¿no? Por una parte está el contenido, y yo creo que tiene un contenido bastante bueno, y no he visto, perdón, otra vez, no hay otros podcasts que traten el tema de la gestión de proyectos así, con ese rigor y esa variedad, ¿no? Pero es que veo que para poder monetizarlos hace falta dos ingredientes. Uno es el contenido, pero luego también está, lo llames como lo llames, el marketing o cómo te mueves o los canales, el marketing online, todo este tipo de cosas que siempre facilitan un poco. Obviamente, si el contenido es bueno, pues de alguna manera o de otra la gente llega ahí, ¿no? Pero bueno, yo escucho Boluda todos los días. Sí, Boluda es increíble, es increíble. Como lo hace, es como un reloj suizo, no falla nunca, es increíble. Sí. Yo ahí peco mucho. Yo en todo lo que es el marketing online y todo lo que tiene que ver con mi huella digital, es terrible, es terrible. Mi huella digital es cosas muy dispares y muy raras. Bueno, creo que no tengo fotos por ahí por internet tirado en una acera, pero mi huella digital es bastante dispar en ese sentido. Desde lo que escribo en tweet, que puede ser Twitter sobre dirección de proyectos o sobre cualquier otra cosa, ¿vale? Pues igual, que no soy muy activo escribiendo ni en redes sociales ni nada que tenga que ver con eso. Soy muy absorbedor de información, pero muy poco generador de contenido en ese caso. Y bueno, hago todo lo contrario con el podcast en principio. Claro, es que tampoco se puede estar en todo, ¿eh? Ya son muchas cosas. Bueno, claro. El trabajo que tiene uno durante el día, ¿no? Luego el podcast, que supongo que es en el tiempo libre, etcétera. Entonces son muchísimas cosas, ¿no? Y luego, hablando de hacer muchas cosas, has hecho un proyecto fin de grado, un proyecto fin de carrera relacionado con ingeniería informática sobre temas de investigación. ¿Nos podías comentar un poco por esa parte? Sí, bueno, en los últimos 5 años he estado sacándome un grado en la UNED a curso por año mientras estaba trabajando y haciendo el podcast. Wow. Bueno, mucha tela, ¿no? Sí, es lo que tiene no tener hijos, principalmente. Ayuda. Ayuda mucho, ¿vale? Yo a todo el mundo que se lo cuento lo de no tener hijos dicen, bueno, pues sí, puede ser. Entonces, nada, terminé justo el año pasado por junio y bueno, yo siempre he tenido muchas inquietudes con el tema de la inteligencia artificial y bueno, el grado de informática que hice pues lo rozaba un poco, así que me tuve que meter yo luego por libre bastante y bueno, yo soy diabético y detecté un problema. Esto sí que es muy de Boluda, de que vas por la calle y detectas que hay una cosa y dices, esto es una oportunidad de negocio. Si tú vas por la calle y detectas que aquí me haría falta un banco, hay una oportunidad de negocio de vender un banco ahí. Es así de fácil. Pues bueno, yo detecté que hay muchas calculadoras de insulina, pero que suelen ser un poco complicadas, porque tú tienes que saber cuáles son tus valores de absorción de insulina, tus valores de absorción de hidratos de carbono, la curva, ciertas cosas, ¿vale? Ciertos valores que tienes que saberte tú y que los tienes que meter a una aplicación y luego tú le tienes que decir a la aplicación cuánto de azúcar tienes en sangre y cuánto vas a comer para que te haga un cálculo de la insulina que te tienes que poner, ¿vale? Y ese cálculo es relativamente, pues bueno, nadie te garantiza que eso esté bien, pero bueno, lo haces bajo tu propio riesgo. El problema es que si te encuentras en ciertas situaciones, tener que meter todos esos datos, pues se te hace, digamos, te da pereza y al final te acabas pinchando a ojo, lo que se llama pinchar a ojo, que es te pones la insulina a ojo y ya está. Y con eso, pues a veces o te mantienes muy alto de azúcar en sangre, con lo que te tienes que corregir también a ojo o lo que sea. Aparte de eso, no guardas registros de nada, no hay ningún sitio donde estés registrando y bueno, se hace complicado. Yo lo que hice es dos cosas. Por un lado, hice un análisis de Big Data. Bueno, la primera parte fue un análisis de inteligencia artificial
porque en España se ha subvencionado el medidor de glucosa continuo, que son unos pequeños parches que se ponen y está subvencionado para todos los que son diabéticos, ¿vale? Es un medidor que te saca una medida cada 15 minutos de la glucosa en sangre, ¿vale? Vale. Entonces, yo a partir de sacar eso y de que en esa aplicación le puedes meter cuáles son las dosis de insulina que te has pinchado y todo eso, ¿vale? Pues saqué una manera de rellenar el diario. Digamos que analiza cuáles son las tendencias a partir de que tú te hayas introducido a insulina o hayas comido, cuáles son tus tendencias de azúcar, y es capaz de aquellos sitios donde tú no has marcado que te has puesto insulina, te calcula cuáles son las dosis. Hace como predicción de series temporales. Sí, son unas series temporales, pero no es una predicción de series temporales, sino que mira patrones de caída y en un historial hacia atrás. Y lo que está haciendo es rellenando, porque también hice pruebas con las series temporales. El problema es que solo me podía predecir una hora y la predicción no era real, porque la predicción solo era... si yo me pincho, no tiene nada que ver con la predicción que haga. No es como el tiempo que realmente puedes hacer predicciones temporales porque va más o menos cíclico y tú puedes tener... Pero es que cada día comes a una hora distinta, te puedes pinchar a una hora distinta, no tiene nada que ver, no hay otros valores, no hay otros valores como, bueno, puedes meter la presión atmosférica o incluso el estrés como valores, pero eso no lo puedes medir. Entonces no te vale las series temporales, sino que lo único era análisis de patrones, de cuando tú te has pinchado, cómo ha actuado tus niveles de sangre, y luego analizar en cualquier otro sitio, buscando ese patrón para decir, aquí también te has pinchado, aunque no lo hayas marcado. Vale, pues suena interesante. Eso vale para rellenar los diarios, para que el endocrino pueda ver eso, aunque tú no lo hayas escrito. ¿Vale? Por otro lado, con Big Data, cogiendo todos los datos históricos, sacaba los niveles de absorción de insulina. Ya donde te habías pinchado, lo miraba cuánto bajaba, y quitando otros factores, analizaba más o menos cuál era la media de lo que bajaba cuando tú te has pinchado. En realidad no coge la media, sino coge una de las más altas, porque por norma general cuando tú te pinchas, lo peligroso es que te dé más debajo. Si no baja lo suficiente es porque has comido algo y no lo has puesto, básicamente. Entonces, vale la que más te baje, que la que más te baje es en vacío, ¿vale? Entonces, sacas esos valores analizando todo esto con Python, sacas esos valores de absorción de insulina y de absorción de hidratos de carbono. Y entonces lo que hice es, hay una aplicación de código abierta que se llama Neige Scout, que tú, digamos que de alguna manera tienes una plataforma online donde puedes subir tus medidas de azúcar y todo, ¿vale? Entonces lo que hace es, le metes al Neige Scout esas medidas de absorción, esos niveles, índices de absorción de insulina y de hidratos de carbono, y los dejas ahí, en esa plataforma, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que haces es, pones una aplicación por Bluetooth para sacar del parche medidas cada 5 minutos en lugar de cada 15 minutos que la saca la aplicación oficial, pero como tiene un Bluetooth para dar alarmas, pues utilizas ese Bluetooth para sacar medidas cada 5 minutos y también lo subes al Neige Scout, de tal manera que ya tienes una línea a tiempo real siempre midiendo. No tienes que acercarte el móvil por NFC para sacar las medidas ni nada. Ya tienes una medida. Lo que hice aparte de eso es una aplicación en front, que lo que hace es comunicarse con el API de este Neige Scout y recoge cuáles son tus índices de absorción, cuál es tu medida de azúcar a tiempo real, y tú cuando abres la aplicación lo único que te aparece es un campo en el que puedes meter los hidratos de carbono, porque esos no son predecibles. Claro. Pero ya te aparece tu medida de azúcar y ya te ha calculado las dosis de insulina que te tienes que poner. Esas dosis de insulina es, si tú estás subido con tus índices directamente, te está diciendo, nada más abrir la aplicación directamente, si estás a 200, te dice, ponte 4 dosis. Ya está. No tienes que hacer un cálculo, abrir una aplicación, meterle que estás a 200, no sé qué. Vale. Parece una tontería, pero cuando estás a las 3 de la mañana con una subida de azúcar y lo único que quieres es pincharte y ponerte a dormir, no puedes estar metiendo 17 cosas o empezando a hacer cálculos grandes de cosas, ¿vale? Entonces lo que te facilita es, te saca un número y te dice,
5 dosis, ya está. Si tú vas a comer y más o menos sabes los hidratos de carbono, entonces dices 40 hidratos de carbono y directamente te está diciendo 12 dosis, ya está. Entonces, es una aplicación que facilita muchísimo el cálculo. Facilita porque te lo deja muy fácil, porque lo único que te está pidiendo es hidratos, ya está. No te dice nada más, no te pide nada más. Entonces, aparte de eso, que luego cuando tú le tienes un botón para darle y que te marque esos hidratos de carbono y esa insulina en el Night Scout, de tal manera que ya te va guardando el diario de todo. Y entonces te lo pone muy fácil. Es una calculadora optimizada muy fácil para que la utilice el usuario. Esto a mayores, en una residencia de ancianos, podría estar para que un enfermero no tenga que llevarse una libreta para hacer cálculos para 20 pacientes. Claro. Sino que directamente podría ir y el paciente ya le está diciendo, según su índice, según cómo le absorbe, según la insulina, según el nivel, le está diciendo ya directamente el nivel de azúcar. O poner un panel de control, digamos, en una residencia para saber cómo van variando los niveles de cada uno de los pacientes que puede estar. Vale, pues suena súper interesante. Aquí yo te preguntaría dos cosas muy, muy diferentes. Bueno, ¿esto es tu trabajo fin de grado que lo tienes publicado ya, aceptado o en vías de enviarlo? No sé. No, está ya con nota 9,5. Vale. Sí. Enhorabuena, es que pinta bastante bien. Entonces, la siguiente pregunta, no sé si te has planteado, como aquí también hablamos por investigación, en la parte académica, no sé si te has planteado publicarlo como una publicación científica, en una revista científica, etcétera, no sé. No todavía, porque me acabo de prematricular en el máster de inteligencia artificial donde pienso seguir con el proyecto, ¿vale? Muy bien. Sobre todo por el tema de dar un paso más adelante con esta aplicación e incluso hacer, pues eso que te estaba contando, de un panel de control para varios pacientes, o un tipo de conexión para que un endocrino pueda llevar a varios pacientes, hacerlo fácil, hacerlo que la gente se lo pueda instalar, porque claro, esto no se puede vender básicamente porque nadie te garantiza que no te vayan a reclamar porque alguien le ha dicho que se pinche 12 dosis y se haya pasado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, no lo puedes garantizar en ese sentido. Y sí que me dijeron, cuando entregué el proyecto, me dijeron que avanzando un poco podría llegar a ser una tesina o que podía llegar a ser un artículo publicable. Totalmente, yo pues lo veo claro, ¿eh? No tengo experiencia incubando, acelerando empresas, pero en términos de publicaciones lo veo claro, ¿eh? O sea que te animaría por ello. Y otra pregunta sería, es el problema que a la hora de comercializarlo, que imagino que te lo has planteado, ese problema pues, de riesgo, ¿no? Pero si el usuario o si el cliente final fuera el enfermero o enfermera, que puede recibir los datos de la aplicación, pero luego pensar si los valida o no para darle la dosis al paciente, no sé si sería un cliente más seguro, ¿no? En primer lugar, creo que al igual que yo me he aprovechado de la comunidad de We Are Now Waiting. Como nosotros no vamos a estar esperando, que es toda la comunidad que ha hecho todo lo que tiene que ver con Night Scout, esta plataforma que, como te digo, trabaja, todo eso es código abierto, y mi idea es que está en código abierto. Es más, yo creo que si, como te digo, mi huella digital es muy mala, pero creo que si ya cualquiera accede a mi GitHub va a ver el código ahí directamente. Vale. O sea que no es una cosa que yo no me quiero lucrar con esto. Para mí es una cosa que al igual que yo me aprovecho de la comunidad, claro, pues obviamente mi intención es cederlo. Vale, pero yo lo que me pregunto es, viendo el potencial que tiene esta herramienta y no hablando uno de lucrarse, sino de conseguir un impacto positivo en el mundo, ¿no sería buena idea crear un equipo en torno a esto para que llegase a más gente? Ya no por el dinero en sí, ¿no? Y más estando en una aceleradora, ¿no? Obviamente se podría mirar y obviamente se podría crear algo. Muy fácilmente habría subvenciones para poder generar algo que estuviera ya mucho más estable y mucho mejor que lo que yo hice, con esta misma idea. Y obviamente habría muchas asociaciones, incluso la Federación de Diabéticos, que probablemente estaría de acuerdo en eso, o incluso
empresas que sí que hacen, por ejemplo, los parches de medidores continuos, es fácil implementar este tipo de calculadoras para ellos en este sentido. Claro, y además ellos serían cautivos de los datos, cosa que a ellos siempre les beneficia. Claro, es que por lo que tú dices, tú tienes el código en GitHub, ¿vale? Etcétera, pero no es suficiente. O sea, para que tenga impacto ese código y a la gente lo que hace falta, en mi opinión, es, no sé, suministrarlo en forma de servicio para poner en contacto todos los agentes involucrados, etcétera. Un código puede ser la hostia y estar ahí y tal. Te lo digo porque nos pasa a nosotros. Un código maravilloso, pero luego están las barreras de adopción por los usuarios, aunque sean, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo lo veo más que nada por el impacto positivo en toda la comunidad, pues, de diabéticos, etcétera. Es una cosa que la Asociación de Diabéticos en la que estoy se planteaba, no con la aplicación mía, sino con lo de Meg Scout, ¿vale? Que es la aplicación que está abierta, que es complicada de instalar porque tienes que hacerte, o sea, no lo hace cualquiera, siguiendo los pasos sí, pero hay que hacer varios pasos porque tú tienes que abrirte una cuenta en Heroku, tienes que hacerte un fork del GitHub del original, subirlo a Heroku, publicarlo, meterle la base de datos, a configurar ahí un montón de cosas y luego tener tu propio servidor, digamos, para poderle levantar. Es una cosa bastante complicada y nosotros estamos buscando el que sean las asociaciones las que lo generen como servicio, ¿vale? Porque creo que ahí hay potencial y sobre todo la Federación Española de Diabéticos, esa pues de alguna manera está cobrando bastante de las empresas de las empresas que generan los medidores continuos y empresas que fabrican insulina. Esas ponen dinero para las asociaciones, ponen mucho dinero para las asociaciones de diabéticos y ese dinero pues se está gastando mucho en publicidad. Que tiene su lógica en difundir que la diabetes pues, es una enfermedad que vives con ella y que hay un montón, que sí, que me parece muy bien, pero también se puede invertir en mejorar la vida de los diabéticos que están federados, digamos, de alguna manera, ¿vale? En ponerles fáciles, pues eso, esas herramientas que hacen que mejore los sistemas digitales que ya tienen. Claro. Pues súper interesante. Entonces, estás en un máster ahora mismo en inteligencia artificial. Empezaré en octubre si me cogen. Vale. Pues oye, pues mucho ánimo ahí, porque ahora mismo hay muchas cosas súper chulas que están saliendo por ahí día sí y día también y que yo creo que pueden ayudar mucho a tu proyecto. No sé si has echado el ojo a alguna cosa en concreto, no sé. No. Vale. O sea, he estado un poco desconectado desde agosto del año pasado hasta ahora, intentando disfrutar de tener la titulación de grado. Claro, exactamente. Pero no, he estado un poco desconectado y no he podido hacer mucho. Muy bien, Abel. Pues ya llevamos una hora. Me ha parecido súper interesante todo lo que haces. Ánimo a seguir con esas investigaciones con ese máster y nada, muchas gracias por aceptar por venir al programa, esta entrevista. Seguro que la gente saca cosas muy interesantes de todo lo que has comentado y nada, pues a seguir ahí publicando también en tu podcast cuando puedas. Os pondré a todo lo que lo estéis escuchando en las notas del programa, pondré ahí los enlaces y nada, yo lo recomiendo muchísimo. Pues nada, Abel, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio, sobre todo por esta oportunidad para aparecer en tu podcast y por esta conversación tan amena que bueno, no sé si se nota, pero me encanta hablar de mi libro. Sí. Así que eso, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti, muy bien. Hasta luego, chao. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento.
En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio.
Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.